Hola, ¿cómo estás? ¿Has escuchado la frase que dice que perro viejo no aprende truco nuevo? Es un dicho muy famoso en México y significa que con la edad ya no puedes aprender. Yo soy Iliana Aro, te doy la bienvenida a mi canal y hoy te quiero platicar sobre 5 mitos sobre el cerebro. Acompáñame. Y vamos a empezar por tratar de entender qué es un mito. Un mito es una historia sobre una persona, una cosa o una situación en donde se cambian sus cualidades, alterando su verdadero valor. En psicología y en neurociencia existen varios tipos de mitos sobre el cerebro humano y el comportamiento humano. Estos mitos se han hecho muy populares a través del uso de redes sociales o otros tipos de media. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta es que estos mitos surgieron por interpretaciones incorrectas de datos científicos. Uno de los efectos de estos mitos es que corremos el riesgo de tomar decisiones personales o profesionales con base en su contenido, afectando por lo tanto nuestro desarrollo personal o desarrollo profesional. A continuación vamos a revisar los 6 mitos más comunes o más populares. Debido a la cantidad de información que necesito presentar para desterrar cada mito, vamos a dividir esta serie de videos en 6. En este primer video solamente vamos a hablar sobre el nivel de inteligencia fijo. Antes de aclarar si nacemos o no con un cierto nivel de inteligencia y si este permanece fijo durante toda nuestra vida, primero necesitamos entender qué es la inteligencia. La inteligencia en el ser humano es la capacidad de obtener información, aprender de la experiencia, adaptarse al entorno, comprender y utilizar correctamente el pensamiento y la razón. La inteligencia se mide como cociente intelectual o IQ por sus siglas en inglés. El IQ es el rendimiento medio de una persona en una serie de pruebas estándar que abarcan varias áreas, en comparación con el rendimiento de una muestra representativa, o sea, un grupo de personas de la misma edad. Estas pruebas suelen medir la capacidad cognitiva subyacente entre la que está la memoria, la velocidad de reacción y la atención. Estas pruebas estándar se diseñan tomando un grupo amplio y representativo de individuos de diferentes edades, de modo que sabemos el nivel de IQ o cociente intelectual al que tienden las personas en edades determinadas. Hay varias teorías sobre la composición de la inteligencia, como el razonamiento espacial o verbal, pero por el momento solo vamos a limitarnos al rendimiento de los niños en la escuela de acuerdo con la medida de cociente intelectual. Así que, en primer lugar, la inteligencia de los niños varía a medida que se desarrollan. Pruebas recientes sugieren que la inteligencia verbal y no verbal pueden variar durante la adolescencia, mostrando una variación de hasta 20 puntos de cociente intelectual, lo que nos indica que la inteligencia no es fija. Segundo, estudios que analizan el comportamiento de gemelos idénticos y no idénticos nos ha permitido calcular la influencia de factores genéticos, factores ambientales compartidos, como por ejemplo desarrollarse en la misma familia, y los factores ambientales no compartidos, como son asistir a diferentes escuelas. De acuerdo con estos estudios, se ha calculado que entre el 34 y el 65% de la inteligencia en los niños puede atribuirse a la genética. La variación de estos porcentajes se puede deber a los factores que cada estudio mide para relacionarlos con la inteligencia. Así pues, los estudios genéticos sugieren que los genes que se heredan de los padres tienen un fuerte efecto en el rendimiento escolar. Pero ¿qué pasa cuando las cosas cambian? Cuando los niños cambian de mentalidad, por ejemplo, cuando adoptan una nueva cultura al estudiar en otro país, o cuando cambia algo en su entorno, como cuando cambian de residencia. ¿Siguen dominando los genes en este caso? Platiquemos sobre lo que es la mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento se refiere a pensar o ser enseñado que la inteligencia es algo que cambia con el tiempo. Por ejemplo, un estudiante con mentalidad de crecimiento puede estar ante un problema de matemáticas y creer que es difícil, pero solo porque todavía no ha aprendido a resolver ese tipo de problemas, y que cuando lo aprenda, su capacidad intelectual aumentará. Por el contrario, si su amiga tiene una mentalidad fija sobre la inteligencia,
ella puede encontrarse ante el mismo problema de matemáticas y pensar que es difícil de resolver porque ella no es lo suficientemente inteligente para resolverlo. Algunos estudios han encontrado que cuando se enseña a los estudiantes la mentalidad de crecimiento, sus notas o sus calificaciones mejoran. Por ejemplo, un estudio publicado en 2002 describió cómo a la mitad de un grupo de estudiantes universitarios se les enseñó que el cerebro desarrolla nuevas conexiones sinápticas al aprender y a la otra mitad se les enseñó que solo algunas personas son buenas en algunas materias. Es decir, que solo algunas personas son inteligentes. Las calificaciones en los alumnos del primer grupo fueron mayores. Por otro lado tenemos el efecto Flynn. El efecto Flynn se refiere a la influencia del medio ambiente en la elevación del cociente intelectual en los últimos años. Esto quiere decir que de acuerdo con los exámenes de cociente intelectual, las personas parecen haberse vuelto más inteligentes en los últimos años. No se ha determinado cuál es la causa exacta de este efecto, pero entre las posibles explicaciones se encuentra el desarrollo de entornos cotidianos más estimulantes, que incluyen planes de estudio y trabajos cognitivamente más exigentes. Hay mayor necesidad de manipular información abstracta y hay mayor uso de tecnología. También hay una mejor nutrición. Es probable que se trate de una combinación de todos estos factores. Pero de lo que podemos estar seguros es de que esta combinación es ambiental y no genética, ya que simplemente no evolucionamos tan rápido. En un estudio de 2010 sobre la capacidad de lectura en alumnos de primero y segundo de primaria en el estado de Florida, en Estados Unidos, se dedujo que cuando los niños tenían un mal profesor, difícilmente aprendían a leer bien, sin importar si sus padres tenían un nivel de inteligencia alto. Sin embargo, cuando el profesor era excelente, lo que limitaba el rendimiento de los niños tenía que ver con otros factores, como su potencial o su nivel de atención. Este efecto también se detectó en las familias. En un estudio realizado en Estados Unidos también, se detectó que los hijos de padres acomodados tienen la oportunidad de revelar su potencial intelectual, mientras que los hijos de padres empobrecidos no, debido a la influencia del medio ambiente. Otro factor que afecta el potencial del cociente intelectual es la cultura, ya que el efecto de las familias empobrecidas en los niños que comenté hace un minuto no se observó en países en Europa. Una posible razón es el tipo de seguridad social de países europeos que de alguna forma suaviza las restricciones que imponen la pobreza en el desarrollo cognitivo. Y entonces nos volvemos a hacer la pregunta, ¿nacemos o no con una inteligencia fija? Si bien una parte de nuestra inteligencia está determinada por nuestra genética, la forma en que ésta se manifiesta y se desarrolla depende del entorno, es decir, qué percepción tenemos de nuestras capacidades, cuál es nuestra cultura y la influencia que recibimos de ella, así como el ambiente que nos proporciona nuestro hogar y las personas que nos guían en nuestra educación. Ahora bien, ¿esto cómo afecta a tu organización o tu trabajo o tu vida personal? Número 1. Si el entorno de tu trabajo es de mentalidad de inteligencia fija, creerán que la clave del éxito es haber nacido brillante o muy inteligente, y no verán la dedicación continua y el aprendizaje con base en el error como vía del éxito. Por el contrario, en esa organización se creará una cultura de castigo al error y por consiguiente se perderá la seguridad psicológica. Número 2. Por el contrario, si tu entorno de trabajo promueve una mentalidad de crecimiento, tanto los líderes de la organización como los demás miembros entenderán que todos pueden cambiar y mejorar. Esto incrementará la motivación, el compromiso con la organización y mejorará el desempeño. En el ámbito personal, te darás cuenta de que si en algún momento de tu vida, por ejemplo, se te dificultó aprender un segundo idioma, no fue porque no fueras lo suficientemente inteligente, sino porque simplemente estabas aprendiéndolo y cometer errores es normal durante el proceso. Así que ánimo, todavía estás a tiempo de aprender alemán. Y número 4. Si tu rendimiento escolar o el de tu hijo no es bueno, no implica necesariamente que su cociente intelectual o su inteligencia sea bajo y que no haya solución. Analiza el entorno en el que tú o tu hijo se desenvuelven
y determina si es necesario cambiar algunas condiciones para poder cambiar los resultados. Lo primero que necesitas cambiar es tu actitud y mentalidad ante lo que es la inteligencia. Para cerrar este tema, te quiero comentar que gran parte de la investigación de vanguardia en neurociencia educativa está analizando actualmente las formas en que las capacidades cognitivas o el cociente intelectual de los niños pueden mejorarse mediante el entrenamiento de la atención plena, también conocido como mindfulness. El entrenamiento de la memoria, el aprendizaje de un instrumento musical, la respiración y el aprendizaje de un segundo idioma también pueden contribuir positivamente. Espero que lo que te platiqué el día de hoy sobre el mito de la inteligencia fija te haya parecido interesante, pero sobre todo te sea de utilidad. Si quieres saber algo más sobre este tema, por favor anota tu sugerencia en la sección de comentarios que aparece abajo. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita que va a estar por aquí. Y nos vemos la próxima. Bye.